Hay escenas que quedan grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay momentos de nuestra vida que son tan impactantes que quedan ahí, enmarcados. Algunas por cosas buenas y otras por cosas amargas. Tal vez para algunos de los jóvenes que están entre nosotros, esta semana han vivido uno de esos eventos que marcan toda su vida, ya sea bueno o sea malo. Pero hay una escena en particular que normalmente viene a mi mente cada cuando. Y es que cuando yo estaba en la preparatoria hubo una mañana en que mi papá me estaba llevando a la escuela y nos estábamos peleando. Había sucedido algo con una actividad de la iglesia y yo había decidido quedarme en la actividad, pero mi papá pensaba que como que yo no quería estar ahí con la familia. La cosa se puso tensa antes de llegar a la escuela y la verdad es que nos molestamos mucho. Tanto él como yo estábamos enojados, tristes, frustrados y un tanto desesperados. No sé si a usted le ha pasado llegar enfrente de la escuela y sea que usted vaya manejando o sea que usted se baja del carro, esos momentos llegan a ser bastante impactantes y para mí lo es. Puedo recordar esa mañana, llegar al salón de clases y ver a mi maestro. Recuerdo al maestro que estaba ahí enfrente, uno de esos maestros que con solo decir salud en el salón de clases te sacaba. Entonces no podía decir absolutamente nada, solo sentía ahí cómo mi corazón se estaba quebrando. Y unos minutos más tarde tocan a la puerta y era mi papá y me pide salir. Esa reconciliación también está enmarcada en ese cuadro, pero no es tan notable, no es tan llamativa si quito la otra parte. Esa escena queda marcada en mi mente y en mi corazón. Y estoy seguro que así hay escenas en su mente y en su corazón. Situaciones que han vivido y que han sido vívidas para usted. La escena que vamos a ver en Éxodo 32 debe de ser así de palpable, porque así de recordada va a ser en toda la Biblia. O sea, es una escena que no solo afecta la manera en que vemos la historia en Éxodo, sino debe de hacernos pensar cómo esto va a ser aludido a lo largo de toda la historia. Es la escena típica para hablar acerca de la idolatría. Es la historia que se repite 500 años después, cuando Jeroboam hace otros 2 becerros de oro y lleva a la idolatría a las 10 tribus de Israel. Los salmos hacen referencias a este momento y aún el apóstol Pablo pone como ejemplo a los corintios esta escena. Así que este capítulo debe ser crucial en nuestro entendimiento del libro de Éxodo, en el entendimiento del pacto de Dios con este pueblo y en la historia de la redención. ¿Y sabes por qué? Porque cuando vemos una escena así, nos debemos ver a nosotros mismos. Todos nosotros rechazamos a un Dios que ajusta mi realidad a su voluntad y preceptos. Déjame repetirlo. Todos nosotros, todos rechazamos a un Dios que ajusta mi realidad a su voluntad y sus preceptos. Es cuando mis placeres y mi esperanza, mi tranquilidad y mi bienestar quedan expuestos a todos, que es evidente que en mi vida la base, el centro, la confianza se encuentra en mí y en lo que yo deseo.
Y este pasaje entonces, cuando nos presenta esta realidad, nos debe demostrar una realidad mayor y es a Dios mismo. Queridos hermanos, podemos llegar a este pasaje y concentrarnos en que hay un becerro, en Moisés y todos los detalles que nos da respecto a las cosas que hizo con ese becerro, pero no podemos perder de vista que este pasaje nos demostrará que el único Dios demanda adoración exclusiva. El único Dios demanda adoración exclusiva. Y entonces queremos ver cómo es el pueblo y cómo es Dios. Porque si por un lado estamos viendo a un pueblo que nos va a demostrar nuestra condición y a un Dios que es nuestro Dios, ¿qué debemos de saber de ellos? Y vamos a la primera sección, vamos a ver los primeros 6 versículos. Y aquí notaremos a un pueblo idólatra. Un pueblo idólatra. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. ¿Cuánto tardó Moisés? ¿Cuántos años estuvo ahí en el monte? Después de cuándo sacaron la alerta Amber para Moisés. Note que este pueblo dice, es que ya se tardó. Pero en Éxodo capítulo 24, versículo 18 nos dijo cuántos días tardó. Desde que subió hasta que bajó. ¿Cuántos días fueron? 40 días. 40 días. Ahora, este es el pueblo que vio las grandes, maravillosas y terribles plagas en Egipto. Son aquellos que cruzaron el Mar Rojo. Los que han visto cómo cae pan del cielo para su provisión diaria. Los que viven bajo una nube y una columna de fuego todos los días. Estos son los que están frente a Sinaí, a donde subió Moisés, donde han visto esos truenos y esos temblores y han dicho, no hable Dios con nosotros para que no muramos. Estas personas son las que dicen, ay, como que Moisés ya se tardó. Si hay alguien que ha tenido evidencia de Dios, es esta generación. Y es por eso que la Biblia siempre nos habla de esta generación como el ejemplo de una generación que no conoce a Dios. Pero miren cómo se expresan de Moisés. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, ¿y qué dice? El varón que nos sacó de la tierra de Egipto. Queridos hermanos, no pensemos que la idolatría comenzó con el becerro, porque esta frase va a ser importante a lo largo del estudio de este capítulo. ¿Quién dicen que lo sacó de Egipto? Moisés. Y ahora que no está Moisés, ¿qué vamos a hacer? Es notable que no pueden ver a Moisés, pero ahí enfrente sigue ese monte donde Dios se les está apareciendo. Este Moisés que nos sacó, no sabemos qué haya acontecido. ¿Y cuál es su solución? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Si Moisés ya no va a ir delante de nosotros, pues entonces que un Dios o algunos dioses nos dirijan. Pero no están buscando a otros dioses, están buscando hacerse dioses. O sea, ¿quién va a empujar a estas figuras? ¿Quién las va a llevar? Después de todo, entonces estos dioses, ya sean singulares o plurales, se van a notar en un becerro, en algo visible. Podríamos concentrarnos en esa palabra, haznos dioses o haznos un Dios. Y la palabra en la Biblia, al ser Elohim,
se usa en un sentido plural y singular, mayormente plural porque es el título dioses que usaban para los dioses paganos, aunque también es usado para Dios, y siempre que se habla para Dios se usa en un sentido singular. Este Moisés que nos sacó, ¿dónde está? Pues no está. Pues haznos algo que podamos ver, algo que podamos seguir. Y la solución que Aarón da es: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y varios comentaristas señalan acá, no sabemos si Aarón lo está haciendo porque dice, bueno, pues no van a querer soltar, entonces así se detiene más o menos la cosa, o si realmente Aarón ya tenía un plan, pero al final la gente viene con ese oro y Aarón construye un becerro de oro. Una pregunta: ¿para qué era todo ese oro? ¿Para qué era todo ese oro? Dios se los dio, sí. ¿Qué están comprando en el desierto? ¿En qué se lo están gastando? ¿Para qué era ese oro? ¿Qué hemos visto de capítulo 25 a 31? El tabernáculo, para eso es. O sea, Moisés está allá arriba en el cerro, escuchando los planes y los planos de ese tabernáculo, y le están diciendo para qué va a usar ese material, pero la gente allá abajo ya está pensando en qué se lo va a gastar. No sé si a usted también le ha pasado. Aarón toma ese oro que Dios ya le había destinado un propósito y lo toma para hacer ¿qué? No un pectoral, no un arca del pacto, lo toma para hacer un becerro de oro. ¿Se acuerda que la semana pasada estábamos hablando de la experiencia y de los dones que tenían para formar? Pues parece que Aarón también tenía algunos dones en la fundición y él puede hacer un becerro bien bonito, de oro. Esos dones que el Señor le había dado, ahora los está usando para algo completamente contrario al plan de Dios. No solo el oro, no solo los recursos materiales, sino los recursos que Dios había puesto en él. Y llega con el pueblo y les dice, versículo 4, él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron, note lo que el pueblo dice. El pueblo dice, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Note cómo salta otra vez esta frase. ¿Quién los sacó de Egipto? Bueno, aquí ya parece que tenemos varias respuestas. Porque al final el que los había sacado era Dios por mano de Moisés. ¿Y en quién habían puesto su mirada? En Moisés. Y ahora que Moisés no está, ¿a dónde vamos a mirar? A estos dioses. Este becerro, estos fueron los que nos sacó de Egipto. Qué raro, yo acabo de ver que te lo acabas de sacar de un buril donde lo formaste. El pueblo dijo, este te ha sacado. Y el siguiente versículo nos señala que entonces Aarón hace un altar y ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice Aarón? El pueblo dice, estos nos sacaron, pero ¿qué dice Aarón? Mañana será fiesta para Jehová. Aarón hace un altar y proclama fiesta. Y noten que Aarón, a diferencia del pueblo, no dice, es para los dioses. Aarón dice, es para Jehová. Ahora, ¿Dios había dicho que hicieran fiesta? Bueno, pues ¿para qué los había sacado? Si nosotros vemos Éxodo capítulo 5 versículo 1, esto fue lo que fue a decir Moisés y Aarón a Faraón. Deja ir a mi pueblo para que celebre fiesta. Pues vamos a cumplir, ahora sí vamos a hacer la fiesta. De hecho hay holocaustos y ofrendas de paz, pero ¿cómo es esta fiesta?
Note lo que dice versículo 6. Y al día siguiente madrugaron. Ay, sí, para eso sí, ¿no? Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Cuando nosotros estudiamos este pasaje, muchos de los estudiosos dicen, bueno, estos actos tenían que ver ¿con qué? Pues con esas fiestas paganas, y estaban haciéndolo a la manera de Egipto. Sin embargo, hermanos, debemos notar que el punto no es solo la acción, sino para quién la están haciendo. O sea, Aarón está señalando una cosa y Israel está señalando otra cosa. Y ellos piensan que es la misma cosa que Dios está pensando allá en el cerro. Pero vemos la perspectiva de Aarón y vemos la perspectiva del pueblo y vemos la perspectiva que Dios le está dando a Moisés y son completamente diferentes. ¿Y cuál es la única válida? La de Dios. O sea, ¿van a comer y a beber con las fiestas que van a hacer a Dios? ¿Usted ha leído Levítico? Por ejemplo, Levítico 23, que nos habla de las fiestas para el Señor. O sea, no solo eran sacrificios que llevaban a Dios, eran sacrificios en los cuales ellos podían comer de esos alimentos delante de Jehová. Comer y beber no era precisamente el problema, sino comer y beber fuera del plan que Dios había diseñado para ello. Ahora, también dice, y se levantó a regocijarse. Y probablemente usted ha escuchado que eso tiene una connotación sexual. Y en cierta manera lo es, porque en las fiestas paganas había unas orgías sexuales que se realizaban en pro de la adoración a los dioses. Por ejemplo, Apis, el dios egipcio, tenía figura de un becerro y entonces era el dios de la fortaleza y de la virilidad, y así adoraban a ese dios. Sin embargo, no podemos estar seguros de que ese era el punto de ellos. No obstante, Pablo, cuando usa esta ilustración en 1 Corintios 10:17, dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y aquí Pablo usa una palabra que no es precisamente eso, sino se refiere a un juego infantil o inmaduro. Ellos no estaban tomando con seriedad lo que implica hacer una fiesta para Jehová. No es cualquier cosa. Y queridos hermanos, necesitamos aprender eso. Cuando venimos delante del Señor, no podemos hacerlo al ahí se va. No podemos presentarnos delante de Él para a ver qué sale, sino más bien debemos de tener un punto en el cual el regocijo no es malo. De hecho, la palabra hebrea aquí es risa. Y no tenemos nada en contra de la felicidad. Sin embargo, esta palabra hebrea, risa, siempre aparece con una mala connotación. Es una risa reprochable. Aparece 13 veces en la Biblia y de esas 13, 9 veces aparece cuando Sara se está riendo de que Dios dice: tú vas a tener un hijo. Ella se ríe de esa promesa y Dios reprocha eso. Una vez se usa esta palabra cuando Sansón lo están agarrando como juguete los filisteos porque ya no tiene ojos y ya no tiene fuerza. Sin embargo, sí pudiera aplicar a esa connotación sexual porque en Génesis se usa 2 veces para eso. Por ejemplo, cuando Isaac y Rebeca van a Filistea y
Isaac dice, no, es mi hermana, y ya le están echando el ojo los filisteos, entre ellos el rey. Hay una escena en que Isaac comienza a acariciar a su esposa, y esa palabra es la misma palabra que se usa aquí, y ya no tiene que ver con risa, sino con una burla. O sea, te estás burlando de mí. Y de hecho también la usa la esposa de Potifar para decir, este hebreo ha venido a burlarse de nosotros, refiriéndose precisamente a que ella sería deshonrada por José. Sin embargo, hermanos, no debemos centrarnos simplemente en las acciones, sino en lo que representan esas acciones. Porque ninguno de ustedes va a llegar esta tarde delante de su San Juditas Tadeo, ahí en el porche de su casa, y tal vez ninguno de ustedes tiene una Santa Muerte ahí puesta en su casa. O sea, ustedes tal vez no están prendiendo veladoras a ningún ídolo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Nuestro corazón sigue fabricando ídolos. En Hechos capítulo 7, versículo 41, Esteban dijo lo siguiente: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Ese becerro no era una obra divina, no era un dios ni siquiera, era algo que ellos habían fabricado. Y ellos estaban regocijando en que habían podido hacer un dios, en que ahora estaban comiendo y bebiendo y regocijándose, pero estaban basándose ¿en qué? No en lo que Dios había hecho, sino en lo que ellos podían hacer. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos ver las obras que Dios hace a nuestro alrededor, las obras que Dios hace en nuestras propias vidas, y seguir confiándonos de lo que nosotros podemos hacer? Y tal vez esta tarde tú puedes salir de aquí después de haber cantado hermosos himnos, después de haber escuchado la palabra de Dios, e ir a comer y beber y regocijarte otra vez en lo que tú puedes hacer, no en lo que Dios está haciendo. Un comentarista dice lo siguiente: en un espacio de un poco más de 30 días fueron disipadas sus impresiones, y aunque todavía estaban acampados sobre terreno que ellos tenían todo motivo para considerar santo, porque ¿se acuerdan de esa escena? No te acerques al monte, porque el que se acerque al monte morirá. Ya se les quitó el miedo. Están frente a ese monte adorando a un ídolo. Aunque la nube de gloria que cubría la cumbre del Sinaí todavía estaba ante sus ojos. Queridos hermanos, comenzamos diciendo, ¿cuánto se tardó Moisés? 40 días, pero sabe, usted y yo no necesitamos 40 días para olvidarnos de Dios. La verdad es que fácilmente se nos olvida. Fácilmente se nos olvida lo que Dios ha hecho. El Salmo 106, versículo 19 al 23, nos dice lo siguiente: hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición, y cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Y es lo mismo que Pablo nos dice en Romanos 1. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de peces, de cuadrúpedos. ¿Qué gloria hay en algo creado y luego creado por mis propias manos cuando vemos al Dios creador? Y los que estamos aquí, que hemos estado comenzando este estudio de Unidos por el Evangelio en los grupos pequeños, hemos podido estar viendo la gloria de ese Dios creador, un Dios que hace todo para Él.
Y es entonces que vemos de versículos 7 a 14, entonces a un Dios celoso. Mientras por un lado hay un pueblo idólatra, por el otro lado tenemos a un Dios celoso. Y vea por qué. Lean conmigo por favor versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés. Gracias. Ahora todos juntos. Anda, desciende. ¿Quién está diciendo eso? Dios, Jehová. ¿Con quién está hablando? Oh, Moisés. Oye Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que tú sacaste se ha corrompido. Y noten entonces cómo Moisés está jugando con esta frase. Bueno, no es que esté jugando con la frase, pero nos está enfatizando esta frase a lo largo del relato. ¿Qué estaban pensando los israelitas? ¿Quién lo sacó? Moisés. Y ahora hacen un becerro y dicen, este becerro nos sacó. Y cuando Jehová habla con Moisés les dice, oye Moisés, tu pueblo que tú sacaste se ha corrompido. Queremos notar en estos 7 siguientes versículos que esto va a ser una prueba para Moisés. Y la prueba es la siguiente: ¿tendrá Moisés la misma perspectiva que el pueblo acerca de lo que está sucediendo? Porque Moisés, a diferencia del pueblo, él sí está en el monte. Él sí está hablando con Dios. Pero ¿será que Moisés está pensando, no, es que yo soy bien bueno? O sea, fíjate, la vara que tengo en mi mano abre el mar. O sea, ¿será que Moisés está pensando igual que Israel? Yo lo saqué de Egipto. Jehová señala a Moisés la condición de este pueblo. Y noten cómo dice versículo 8: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Esta palabra pronto no es solo de ahorita, sino en términos mexicanos, ahorita, ya. O sea, bien pronto. Es algo apresurado, es de un momento a otro se han apartado el pueblo. ¿Pero de qué se apartaron? Del camino que yo les mandé. ¿Qué les había mandado? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra, como un becerro o... Noten que Dios ya les había dicho. Ellos ya lo sabían. ¿Y ellos qué habían contestado? Todo lo que Jehová nos diga, eso haremos. Vean la confianza que siempre tuvo el pueblo de sí mismo, pero la impotencia de hacerlo. Vemos aquí adoración falsa. Dice, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué dices al respecto, Moisés? ¿Lo sacaste tú o lo sacó el becerro? ¿Será que Moisés entonces va a reaccionar y va a decir, ay no, qué pueblo tan malo, qué malagradecido, yo que he hecho, yo que los he sacado, yo que los he traído hasta aquí, yo que les he dicho y no hacen caso? ¿No sería fácil contestar así? ¿Cuál será la respuesta de Moisés? Pero Dios sigue agregando. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, es terco, es como esa vaca que no quiere trabajar, ya tiene el yugo puesto y pone duro el cuello. No, de aquí
no me muevo. Así es este pueblo. Pero note lo que dice versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Recuerde, eso es una prueba para Moisés. Y de repente cuando leemos este texto, podría sonarnos así. La ira de Dios se puede desatar. ¿Me dejas hacerlo, Moisés? ¿Me dejas desatar mi ira? Haré de ti una gran nación. ¿Me dejas hacer de ti una gran nación? Sin embargo, quiero leerles dos versiones más acerca de este mismo pasaje. La Nueva Versión Internacional dice: tú no te metas. Yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. O la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: ahora quítate de en medio, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después, Moisés, haré de ti una gran nación. Vaya, ya no tiene el mismo de déjame hacerlo. Sin embargo, ¿cómo reaccionará Moisés? Ah, no, sí, Señor, te dejo, tú dale. Yo aquí te espero para que hagas de mí una gran nación. No, sí, ellos son un montón de pecadores. Desata tu ira con ellos. Yo aquí te espero para que hagas de mí una gran nación. ¿Entendemos la prueba entonces a la que se está enfrentando Moisés? Y es que esta palabra déjame, en otros versículos del Antiguo Testamento se usa para hablar de reposo. De reposo. Básicamente, déjame descansar. Hermanos, ¿qué si el Señor quisiera descansar de tu pecado? ¿Qué mereceríamos nosotros ante nuestra constante reincidencia ante el pecado? Si bien cada uno de nosotros estamos aquí esta mañana escuchando la palabra de Dios y hemos dedicado tiempo que mucha gente no, eso en verdad nos hace diferentes. Note la intercesión de Moisés entonces. Versículo 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios. Y esto va a ser evidente, su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? O sea, Moisés tiene en claro, a ver, Dios, espérate. O sea, si yo lo saqué porque tú lo sacaste. Este no es pueblo de Moisés, es pueblo de Dios, y lo sacó con gran poder y mano fuerte. Moisés está defendiendo el nombre de Dios, porque cuando él hace la pregunta, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Él está pensando en qué van a decir de Dios, qué pensarán los egipcios de ti. Y la súplica entonces que va a hacer Moisés ahora es: no desates tu ira, por favor. No desates tu ira. Acuérdate de tus promesas a Abraham, Isaac e Israel. Una promesa eterna, una promesa para siempre. Hermanos, al ver la condición del pueblo y el carácter de Dios, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted con este pueblo? ¿Usted sí hubiera desatado su ira? ¿Usted sí hubiera acabado con este pueblo y dicho: no, vamos a resetear el plan, vamos a comenzar de nuevo, vamos a hacer otra gran nación? Porque esa era la promesa con Abraham: haré de ti una gran nación y te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero como que el plan no está saliendo con este pueblo.
¿Por qué no hacemos otro? Bueno, ¿qué hubiera hecho usted si estuviera entre este pueblo? ¿Usted hubiera soltado los zarcillos de su oreja? ¿Usted hubiera adorado ese becerro? Pero tal vez una pregunta más latente debiera ser: ¿qué hace hoy? Es fácil para nosotros pensar que no haríamos lo mismo, pero ¿qué revela la administración de nuestro tiempo y nuestros recursos? ¿En qué estamos gastando más? ¿En qué estamos ocupándonos más constantemente? Piensa en el tiempo que dedicamos a la lectura y a la oración. Eso habla de un corazón devoto, entregado a Dios, o de alguien que, pues sí, Dios bendíceme, pero ¿a quién nos estamos dedicando? ¿Qué revela la importancia que tiene para nosotros relacionarnos con nuestros hermanos? Una de las cosas que también aprendíamos en este estudio de Unidos es que Dios no nos creó solos, Dios creó una comunidad. ¿Y de qué manera el tiempo que dedicamos a otros creyentes también revela esa relación que tenemos con Dios? Y queridos hermanos, mucho de esto revela no que el dinero o el trabajo son nuestro Dios, porque eso sería lo más fácil. Decir, ay, pues es que sí, le estoy dedicando mucho tiempo a mi trabajo porque necesito. Ay, sí, es que no tengo tiempo para leer mi Biblia porque mi Dios dinero está en mi altar. Pero ¿sabe? Esto es más que el dinero o el trabajo o cualquier otro Dios. Esto revela que solo hay alguien en mi vida que puede decir qué hacer y cómo hacerlo, y soy yo mismo. ¿A qué estoy dedicando mi vida? Después de todo, el apóstol Pablo, después de tomar este ejemplo en 1 Corintios 17, dice en el versículo 11 lo siguiente: el que piense estar firme, mire que no caiga. Queridos hermanos, Dios sí cumple sus promesas, pero muchas veces nos confiamos de que eso es algo solamente bueno para nosotros. Y es que así lo pensaban los israelitas. En Josué capítulo 21, versículo 45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y eso quisiéramos todos los días. Ay, Dios, cumple esa promesa de bendecirme, de cuidarme, de mantenerme bien. Pero sabe, también vemos en la Biblia promesas cumplidas que parecen no ser tan agradables. En Lamentaciones 4:11 dice lo siguiente: cumplió Jehová su enojo y derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Sí, hubo un momento en que Dios cumplió su ira y destruyó a este pueblo. Y no completamente. Pero queridos hermanos, entonces, ¿qué demuestra nuestro carácter y qué demuestra el carácter de Dios? Porque Él es el único Dios que demanda adoración exclusiva. El único Dios demanda adoración exclusiva, por lo que será importante que contestemos una segunda pregunta: ¿por qué Dios puede demandar esa adoración exclusiva? ¿Por qué Dios puede demandar esa adoración exclusiva? Y lo que vamos a ver en el resto del pasaje de Éxodo es una comparación de carácter.
En primer lugar, vamos a ver cómo se compara el carácter de Dios con el del pueblo. Vean versículo 15, por favor. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran, y la escritura era grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y noten que Josué tiene experiencia en eso. Ya lo vimos combatiendo a Amalec. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ¿qué dice? Ardió la ira de Moisés. Y aquí es algo notable porque en este pasaje ya hemos visto una ira que se quería encender. ¿Y cuál era? La de Dios. Pregunta: ¿se encendió la ira de Dios? No. ¿Cuál sí se encendió? La de Moisés. Para este momento, queridos hermanos, Dios ya sabía lo que habían hecho. Dios se lo estaba diciendo a Moisés. Y Dios con justa razón ya había dicho que iba a destruirlos. Pero también ya había desistido de hacerlo. De manera que Dios ya había perdonado a este pueblo. Para Moisés era fácil pensar en este perdón cuando no está viendo la escena, pero ahora baja y ahora sí le hierve la sangre. Ver a ese pueblo desenfrenado, como nos dice versículo 25, tras un becerro de oro. Y recuerde, Moisés trae en su mente para qué es ese oro. Moisés trae en su mente la escena de un plano, de un tabernáculo que estaría ahí en medio del pueblo, pero la escena que ve es la de un becerro ahí en medio del pueblo. ¿Entienden el shock que tiene Moisés? Moisés baja con las 2 tablas del testimonio, las cuales fueron escritas por Dios, y se encuentra con Josué, y Moisés sabe lo que pasa, pero ahora se enciende la ira de Moisés. Entonces, ¿por qué Moisés hace lo que hace? Y vamos a ver 4 cosas que hizo. Primero, ¿qué hizo con esas tablas escritas por Dios? Obras de Dios. Las rompió. O sea, no es el documento original que puedes volver a imprimir y ahorita te lo vuelven a firmar. Eran 2 tablas de piedra escritas por Dios mismo. La palabra de Dios. ¿Y él qué hace? Rompe la palabra de Dios. Ahora, tenemos que entender que realmente esto es una figura visible de lo que ya había pasado. O sea, el pacto que Dios había hecho con este pueblo se rompió. Porque este pueblo que dijo: vamos a hacer todo lo que tú nos mandes, no había llegado al segundo renglón cuando ya había dejado de hacer lo que Dios había mandado. En segundo lugar, llega y quema el ídolo hasta reducirlo a polvo. Ok. ¿Cómo reduces a polvo una figura de oro? ¿Cómo llegas a eso en que lo molió hasta reducirlo al polvo para luego esparcirlo sobre ese arroyo que baja del monte y tomar al pueblo y ahora te lo tragas? O sea, ¿querías tu becerro? Aquí está tu becerro. Tómatelo. O sea, Moisés viene furioso. Y aquí está viniendo a cortar cabezas. Y todavía no hemos llegado a las cabezas literales. O sea,
esta acción demostraba la impotencia del becerro, porque ¿qué le pasó al Dios que los había sacado de Egipto? Ya lo habían completamente deshecho y ahora ya iba para su pancita. El ídolo de oro no se pudo haber destruido con el fuego, por lo que el líder lo hizo pedazos, él con su propia mano. Esto traería consecuencias. Después de todo, no creo que ninguno de nosotros hayamos visto esa receta de agua con oro para una buena salud. En Deuteronomio 9:21, Moisés dice: y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Llevamos dos cosas. La tercera, Moisés va con Aarón. ¿Qué pasó? O sea, Aarón es el que se quedó encargado del pueblo. Queridos hermanos, no dejó a un cualquiera. Aarón en el libro de Éxodo ha ido vez tras vez con Moisés para ir delante de Faraón, y Aarón es el que ha precedido, porque tenemos que recordar las escenas. Moisés no era el que hablaba con Faraón. ¿Quién era el que hablaba? ¿Quién era el que se plantaba delante de Faraón y le decía: deja ir a mi pueblo para que me sirva? Aarón. Pero no pudo agarrar y decirle al pueblo: no. Y varios de nosotros podemos caer en esa tentación, ¿no? Muy tremendos, muy fuertes delante de algunos, y con otros nos paniqueamos. De hecho, cuando Moisés le pide cuentas a Aarón, Aarón le dice: no, pues es que, vean el versículo, véanlo. Versículo 22. No se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. ¿Qué está diciendo Aarón? Es el pueblo, es culpa de ellos. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. ¿Qué excusa, no? O sea, Moisés le va a creer eso a Aarón. Ay, sí, eché el oro y salió el becerro. No, papacito, tú agarraste ese oro y lo tallaste y le diste forma. Bien bonito que te quedó. De hecho, Deuteronomio 9:20 nos afirma que Dios también quería destruir a Aarón. En cuarto lugar, Moisés todavía pregunta en versículo 26, ¿quién está por Jehová? Porque parece que aunque el becerro está deshecho, ya se lo tomaron, ya regañó a Aarón, el pueblo sigue desenfrenado. De manera que no podemos pensar que solo 3,000 personas habían participado en la adoración, pero por lo menos estas 3,000 personas no habían dejado la adoración falsa. Moisés sintió la misma furia que Dios ya había sentido, pero queda la pregunta: ¿Moisés sintió el mismo perdón que Dios ya había otorgado? ¿Qué con nosotros? ¿Podemos percibir la gracia de Dios derramada no solo en nuestras vidas, sino en la vida de aquellos que están a nuestro alrededor? Y ahora vamos a pasar a esta última parte del capítulo y vamos a notar no solo la comparación del carácter de Dios con el del pueblo, sino el carácter de Dios comparado con el de Moisés.
En versículo 30 dice que aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Moisés, como el líder del pueblo, señala la falta, y otra vez señala la falta como una gran falta. Es un gran pecado, y ahora está dispuesto a volver a interceder. Pero pregunta, hermanos, ¿por qué otra intercesión? ¿Dios no había perdonado el pecado del pueblo? Sí. De hecho, miren cómo traduce este texto la Nueva Biblia de las Américas. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: ustedes han cometido un gran pecado y ahora yo voy a subir al Señor. Quizá pueda hacer expiación por su pecado. Esa palabra aplacar es la palabra que se usa en todo el libro de Levítico para hablar de la expiación. Y era esa acción de cubrir el costo del pecado. O sea, básicamente, Moisés está diciendo: yo voy a cubrir esta falta. Y es de destacar que en versículo 25, cuando dice que el pueblo estaba desenfrenado, la palabra desenfrenado se refiere a algo descubierto. O sea, este pueblo ya dejó al descubierto que está bien podrido. Y ahora hay que cubrir esa falta. Moisés quiere interceder por el pueblo. Y vuelve a interceder por este pueblo con quien Dios había hecho un pacto y que había dicho que haría todo lo que Dios dice, y no fue así. Este pueblo y sus líderes, ¿recuerdan la escena? Sus líderes habían subido al monte y habían comido con Dios. Ellos sabían lo que era comer y beber y regocijarse con Dios. Pero parece que esto se quedará en el pasado. O sea, ¿será algo que ya no hay marcha atrás? Y de hecho vamos a ver en la siguiente sección cómo lo que Dios está diciendo: ya no iré con ustedes, un ángel irá delante de ustedes, sí será una implicación. Hoy veremos cómo se resuelve después. Pero noten que Moisés pensaba que debía hacer algo más. Y de hecho, cuando llega delante de Dios, le dice: te ruego pues, versículo 31, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. ¿Y eso no lo sabe Dios? No, pues si yo te lo dije, Moisés. Yo te lo dije. Te ruego pues que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Bórrame de tu libro. ¿Pero qué contesta Dios? Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Al que haya pecado lo borraré. Ahora, una pregunta. Y una pregunta que debiéramos hacernos nosotros. ¿Y entonces quién se queda escrito en ese libro? Porque después de la actuación de Moisés, tal vez yo diría: sí, con todo gusto, Moisés, ahorita te borro. Pero eso no es suficiente para que ellos se queden. Y de hecho, lo que vemos en esta escena es que entonces Moisés llega delante de Dios como Dios llegó delante de Moisés. Oye, Moisés, déjame destruir a este pueblo. Y Moisés, ¿qué dice? No, Dios, no hagas eso. Y ahora Moisés llega con Dios y Moisés le dice: Dios, no, si es necesario, bórrame de tu libro. Pero es que aquí hay un problema. Moisés quiere tratar a Dios como: aquí estamos entre compadres, y si tú me pides algo, yo te lo hago, y si yo te pido algo, tú me lo haces. Pero Moisés, espérate tantito. O sea, tú has estado aquí en la gloria de Dios, hasta el rostro se te iluminó, pero no estamos en los mismos términos.
Aquí no se trata de que tú me hagas manita de puerco y me digas, hazle así, Dios, y yo te voy a hacer caso. Se trata de un Dios que dice versículo 35 que Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. O sea, si alguien puede juzgar a este pueblo, es Dios. Y si alguien puede salvar a este pueblo, es Dios. Y solo Dios. Moisés no puede ser tu redentor. Él no puede expiar tu pecado. Por eso damos gloria a Dios por lo que dice Hebreos 9:15. Así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esa herencia prometida a Abraham ahora no solo es para los israelitas, está a mi favor, pero no es por Moisés, no es por Abraham, no es por ningún otro hombre, sino por Jesucristo mi Redentor. Hermanos, el único Dios demanda adoración exclusiva. ¿Pero por qué debemos adorarle? Porque Cristo es el único que puede redimir tu pecado. Y porque Cristo es el único que puede redimir tu pecado, tú debes adorarle solo a Él. Porque Cristo es el único que puede redimir tu pecado, tú debes adorarle solo a Él. Y por eso esta mañana cantábamos. Y quisiera que entendieran las verdades que cantamos. Cantamos, tengo paz con mi Dios. Eso no es gracias a ti. Eso no es gracias a que vienes a la iglesia. Eso no es gracias a la religión. Eso es gracias solo a una persona, Jesucristo. Queridos hermanos, miren al Cristo que sufrió y en la cruz murió. Cantamos, le exaltaré, pues digno es Él. Pero no salgamos de este lugar olvidándonos de estas verdades, porque no necesitamos 40 días para olvidarnos de estas verdades. Hermanos, que constantemente nos estemos recordando que Cristo es el único digno de adoración, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. De manera que cabe señalar algo que también aprendimos en el libro de Unidos. Así, cuando leemos la Biblia, no deberíamos preguntar principalmente cómo este o aquel pasaje se relaciona conmigo y con mi historia. En cambio, debemos leer la Escritura como la revelación de Dios para que podamos conocerlo a Él y a su Hijo. En consecuencia, pasamos de preguntar qué dicen estos versículos sobre mí y mi vida, a preguntar qué afirma el pasaje sobre Dios y su historia, y después a ver cómo encajamos en ese relato global. Jesús es el personaje principal en la Escritura, es el centro de la historia, todo gira alrededor de Él. Queridos hermanos, cuando vamos a Éxodo 32, encontramos la escena típica de idolatría. Pero ¿sabe qué? Esa escena también es nuestra escena. Es nuestra escena. Porque todos nosotros rechazamos a un Dios que ajusta mi realidad a su voluntad y preceptos. Y quisiera invitarte hoy, hermano, a considerar lo que dice el pasaje, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es buena, agradable y perfecta en medio del bienestar, pero también en medio de la enfermedad. Es buena, agradable y perfecta cuando nos va bien y cuando nos va mal. Sin embargo, mis placeres, mi esperanza, mi tranquilidad, mi bienestar no deben ser supuestos por lo que yo quiero, sino por lo que Él quiere. No se trata simplemente de las acciones que realizamos, porque por eso el apóstol Pablo termina ese capítulo que hemos citado en 1 Corintios 10 con la siguiente frase: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Y estoy seguro que algo van a comer y algo van a beber después de este culto. Así que salgamos y comamos y bebamos y vayamos al trabajo y criemos a nuestros hijos y vivamos esta vida para la gloria del Señor. Porque Cristo
es, perdón, porque Cristo es el único que puede redimir tu pecado. Tú debes adorarle solo a Él. Señor bendito, queremos recordar esta mañana que esta historia de idolatría es también nuestra historia. Es nuestra historia porque nuestros corazones revelan la misma verdad. Muchas veces nuestro Dios somos nosotros mismos. Ante nuestros placeres, ante nuestros planes, corremos y nos desvivimos cuando tú eres el único digno de adoración. Permite, Señor, que tu iglesia hoy vaya con un alivio, pero también con el reto de pensar que estamos delante del único Dios verdadero. Y no está en un monte frente a nosotros, está en nuestro corazón residiendo. Pido, Señor, por cualquier persona que se encuentre aquí que aún no te conoce. Pido por cualquier persona aquí que tal vez ha vivido en la religión, pero no tiene al Hijo de Dios en su corazón. Ruego, Señor, que tu palabra hoy pueda traer fruto de salvación a su vida. Ruego, Señor, que hagas tu obra y que a medida que avanza la semana podamos recordar que Cristo es ese único digno de adoración, porque es el único que nos puede redimir. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.